De hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 15:26. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ok, vemos antes de este versículo, vemos cómo Dios lo había escogido a Saúl. Si Dios había escogido a Saúl era porque miró algo en él. O sea, Dios no escoge gente nomás porque, ay, lo quiero escoger y luego ya lo desecho y luego vuelvo a agarrar otro y vuelvo a desecharlo. O sea, Dios no es así, ¿ok? Entonces, si Dios escoge a Saúl es porque ve algo en él, porque ve algo bueno en él, porque él ve que algo hay de bueno en Saúl que puede ser provechoso para, pues ahora sí que el fin de todo esto es que su palabra se siga manteniendo, que su palabra siga fluyendo de generación a generación, amén. Entonces él mira algo en Saúl, él mira algo bueno en Saúl, él mira que, por ejemplo, Saúl era alto, era diestro para la espada, era guerrero. Saúl, él ve en Saúl algo que era provechoso, ¿sí? Estaban en la época en la época de conquista, en la época de los filisteos. Entonces él ve en Saúl algo especial en él, amén. Y de repente sucede esto que ya cuando tiene un tiempo Saúl en el poder, él empieza a desobedecer al Señor, no una vez, no dos veces, sino varias veces. Él empieza a desobedecer la palabra, él empieza a desobedecer cualquier orden muy pequeña, él la desobedece. Entonces, llega el punto en el que en una de esas se apoderan de una ciudad y de repente le dice el Señor, una de las órdenes era que no tenían que dejar a nadie y que no tenían que agarrar nada de lo que estaba ahí, porque les decía el Señor, era contaminado. Entonces, estos tremendos agarran el oro, la plata, agarran los mejores animales, lo demás lo tiran y pues en pocas palabras agarraron lo mejor, ¿no? Y no dejaban todo, sino que pues tenían misericordia donde Dios se había dicho que no la tuvieran. O sea, el detalle no era la misericordia o no, sino que Dios había dicho. O sea, aquí el detalle era la obediencia, ¿sí? Entonces, vámonos al punto laboral. Tú no contratas un empleado para que haga lo que él crea que es mejor. Tú lo contratas para que te obedezca. Lo contratas para que siga órdenes. No lo contratas para ver qué le parece la orden que tú le estás dando. ¿O sí? No es de esa manera. Entonces, vemos cómo aquí Saúl, desde que empieza su reinado hasta que culmina, siempre desobedece al Señor. Es un rey que se la pasa desobedeciendo al Señor. Entonces llega un punto en el que, como le explicaba, agarran las ovejas y todo. Entonces le dice el Señor, llega el profeta y le dice, oye, dice, ¿qué es ese? ¿Qué son todas esas ovejas y todo eso que estoy oyendo ahí? Le dice, ¿qué es eso? Y es que, no dice, es que yo, dice, es que el pueblo, es que el pueblo. O sea, él se barre, pues. Entonces, vemos como le decía, no obedece a la palabra de Dios, no obedece a Dios. Es lo mismo que pasó en el huerto del Edén, cuando le dice el Señor, le dice, ¿sabes qué? No comas de ese fruto. No era tanto el fruto, sino la desobediencia. Pudieron haber sido plátanos, manzanas, peras, lo que usted se le antoje. Pudiera haber sido lo que sea. Y la orden era, no comas de ese fruto. ¿Por qué? No ocupo darte ninguna explicación. Lo compré para mí y es mío. ¿Sí? Por ejemplo, en una casa, ¿no? Trabajas en una casa, dices, es que todo lo que hay en el refri, de todo pueden agarrar, pero este jugo me lo compré especialmente para mí.
no lo vayan a agarrar, porque este jugo es mío, este jugo se me antoja desde hace mucho tiempo, lo quiero disfrutar yo, y no tengo que darte explicaciones el por qué sí o no puedes agarrar el jugo, simplemente te estoy diciendo que es mío, y que no quiero que lo agarres, es así de sencillo. Entonces, te estoy diciendo que de todo lo demás puedes agarrar, porque precisamente se te va a antojar mi jugo que yo compré para mí, y que quiero disfrutar yo. O sea, aquí se trata sobre la obediencia. ¿Sí? No se trata sobre el jugo, no se trata sobre el fruto, no se trata sobre las ovejas, se trata sobre la obediencia. No, Dios no nos pone para ver qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que nosotros queremos. Es que hoy me nace predicar, es que hoy me nace cantar, es que hoy me nace enseñar. No, Dios nos pone para que cumplamos con lo que Él nos está mandando. Entonces uno, imagínate si se va a tomar uno con el temperamento de que es que hoy quiero hacer esto y es que hoy no me nace hacerlo, pues entonces ¿dónde está la obediencia? Pues, que era exactamente lo que le pasaba a Saúl. Entonces, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque en este 1 Samuel 15:26 estamos viendo que antes de este versículo, Saúl había tenido la mejor disposición, Saúl era un hombre contento, era un hombre alegre. Entonces, a partir de que le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser desechado como rey, a partir de ahí se pone todo paranoico. Él se pone todo paranoico. A esto le añadimos que Samuel es mandado por Dios para levantar otro rey. Y va y ora por David. Lo agarra, lo tiene con él y va y ora por este David. Entonces, a esto le añadimos que Saúl se lo trae y le tocaba el arpa porque Saúl tenía demonios. Saúl tenía muchos demonios. Entonces la única forma como se calmaban era cuando David tocaba. David tocaba el arpa y cantaba y los demonios huían. ¿Sí? Pero no se iban de con Saúl, porque Saúl seguía teniendo la misma clase de pecado, sino que simplemente que es la desobediencia, la rebeldía, ¿sí? El de que te dicen, oye, es que tienes que hacer las cosas de esta manera. No, es que ¿por qué las voy a hacer de esa manera? O sea, se oye mal, pero, o sea, no tengo que darte explicaciones. Te estoy contratando para algo, se te está poniendo en un lugar para algo, solamente tengo que obedecer, ¿no? Entonces, vamos a 1 Samuel 18, del 10 al 11, donde dice, al día siguiente el espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él se puso a profetizar en medio de la casa de David. David tocaba con sus manos como los otros días, y Saúl tenía una lanza en su mano, y Saúl arrojó la lanza diciendo, clavaré a David en la pared, pero David lo evitó 2 veces. Ok, veíamos en la escuela dominical los cambios de temperamento. Los cambios de temperamento bruscos. Cuando una persona está alegre y de repente se transforma y se convierte en la persona más enojada, más enojado del mundo. Los cambios de temperamento. Y esto era algo que tenía Saúl. Saúl era una persona que podía ser la persona, ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? El dicho que tiene la mayoría de la gente, mucha gente afuera, que dice, es que yo por las buenas soy bien bueno y por las malas soy bien malo. Es el dicho que tienen todos, ¿no? Que tiene la mayoría. Entonces, esto aquí cabía Saúl. Saúl era una persona bien buena, era una persona que dice, ¿sabes qué? De repente dice, ¿sabes qué? El que mate el gigante le voy a dar a mi hija. Y no va a pagar impuestos. Y ¿sabes qué? Le voy a dar una buena dote. Y Saúl era bien espléndido, ¿sí? Vas a pelear, mijo, vas a pelear contra el gigante. Ponte mi armadura. Le presta la armadura del rey a David. David dice, no, es que yo con eso no puedo. ¿Sí? Y se la quita. Pero a lo que voy es que Saúl se la presta.
¿sí? Saúl por las buenas era una persona excelente. Era una persona que cuando estaba alegre, él pues, hacía esto, hacía lo otro, ayudaba a la gente, ayudaba al pueblo. Pero cuando estaba enojado, estaba molesto, estábamos viendo aquí que estaban hablando normalmente. Y dice que un demonio se apoderó de su cuerpo. Sí. Fue poseído en ese momento, hubo una posesión. Y en ese momento, espiritualmente hablando, no se puede ver cuando un demonio entra a la gente. Lo único que la gente estaba viendo era que en ese momento Saúl se levanta y le avienta la lanza a David de la nada. De la nada. De estar contentos, porque si estaban sentados era que estaban sentados comiendo juntos en una mesa y estaban todos a gusto y todos en paz. De la nada se levanta Saúl y le avienta una lanza a David 2 veces. ¿De qué te habla? Una persona que está bien contenta, de repente en un ratito, y a la otra ya te está aventando una lanza. A la otra ya te está aventando una piedra. A la otra ya te está... Y así. Sí, es cierto. Una indirecta, lo que sea. O sea, entonces... Saúl, este tremendo Saúl, tenía una facilidad para cambiar de humor rápido. ¿Sí? Tenía una facilidad para cambiar de humor. De estar bien contento se tornaba una persona violenta. Una persona que se enojaba con todo el mundo, que todo le parecía mal, que a todo el mundo le gritaba, todo el mundo era malo, todo el mundo estaba en contra de él, nadie lo quería. Una persona que se transformaba, ¿sí? Era impulsivo. Era una persona que se llenaba de ira, ¿sí? Se llenaba en un ratito de rencor, de odio. Y muchas de las veces hay gente que dice, es que yo tengo el celo de Dios, dice. Pero hay que ser sinceros, Cuando de veras es un celo por la palabra, en tu vida, no en la del vecino, no en la del tío, el primo, el cuñado, el pariente, no, sino en tu vida. Es que tengo celo de Dios, o sea, cuando tú no le quieres fallar a Dios, cuando tú no quieres, y cuando nomás quieres estar de metiche. Cuando nomás quieres estar de fijado. O sea, se disfraza uno y dice, no, es que el celo santo, tengo celo santo. No, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros, no hay que tener máscara. O sea, hay que ser sinceros. Hay que llamar a la ira, ira, al rencor, rencor y al odio, odio. No cambiemos. No cambiemos la situación. No disfracemos las cosas. ¿Sí? No disfracemos las cosas. Una cosa es que tengamos que actuar en contra del pecado, y otra muy diferente es que yo ande por ahí lastimando gente nada más. O sea, no. O sea, tenemos que tener un amor por la gente, un amor por el pueblo. No podemos estar ahí traspasando gente como lo hacía este tremendo Saúl. ¿Sí? Saúl era una persona que cambiaba de temperamento en un segundo. En un segundo estaba bien contento y en otro estaba bien enojado. Mire, hermano, y tristemente es un dicho que persevera hasta el día de hoy. Yo pienso que de cualquier país que me estés mirando, vas a coincidir en que has oído esa frase. Yo por las buenas soy bien bueno y por las malas soy bien malo. Sí. De cualquier país que tú me digas que estás viendo, has oído esa frase. Te lo aseguro. A lo mejor si, no sé, estás allá bien apartado, quizás a lo mejor no. Pero te aseguro que la mayoría ha oído esa frase. Sí. Yo por las buenas soy bien bueno y por las malas soy bien malo. Es que yo soy como me traten. Eso quiere decir que cambiamos de humor bien fácil. Que pasamos del cielo, les decía en la escuela dominical, que pasamos del cielo azul despejado a las tinieblas
con cielo nublado y tormenta en un ratito, como pasa en las películas, ¿no? Que está despejado y de repente aparece el malo de la película y ¡fium! Se pone todo nublado. ¿Sí? Entonces, perdemos el control. Se necesita carácter para dominar tu alma y tu temperamento. Sí. Se necesita carácter para dominarte a ti mismo. Sí. Una persona que se enoja, una persona que se irrita, una persona que de todo le parece mal, es una persona que tiene falta de carácter. Así es. Porque no tiene ni una brizna de carácter para dominarse a sí mismo. ¿Qué dice la Escritura sobre aquel que refrena su lengua? Dice el que refrena su lengua, dice, lo ha conseguido todo. Porque lo más difícil de gobernar no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no es la suegra o el suegro, sino nuestra lengua. Eso es lo difícil de dominar. Sí. No es el vecino que me cae mal, es mi lengua, sí, la que es difícil de dominar. Mi carácter, mi temperamento, mi forma de reaccionar explosiva. Eso es lo que es difícil de dominar. Entonces, Saúl tenía esos arranques. Cuando una persona tiene arranques de ira, de que en un momento está bien contento y en otro momento está bien enojado, después, ¿sabes qué viene después de eso? Cuando la persona se queda solo o sola, viene un remordimiento que te empieza a decir en tu conciencia, cuando Dios te empieza a hablar, el Espíritu Santo en tu conciencia, y te dice, la regaste. Dijiste lo que no tenías que decir, porque ya se te pasó el coraje, porque ya se te pasó el enojo, dijiste lo que no tenías que decir, actuaste como no debías de actuar, y lo peor de todo es que ya no puedes regresar el tiempo, ya lo dijiste, sí, o ya lo hiciste. Uh-huh. Entonces, viene una depresión. Uh-huh. Te encuentras deprimido, ¿por qué? Porque actuaste de la manera que no debías de haber actuado. ¿Cuántas veces no nos enojamos, nos irritamos, y luego después llegamos, cuando nos acostamos en la noche en la almohada, y estamos así a gusto bien dormidos, y en cuanto pones la cabeza en la almohada hay una vocita que te dice, lo hiciste mal, sí, la regaste, dijiste lo que no era. Sí. ¿Y qué le dice uno? Porque uno le contesta esa vocecita, uno empieza a hablar hasta solo, parece uno loco, empieza a hablar solo uno y dice, es que esto, es que esto otro, no, pero es que, no, es que sí, porque, no, es que yo, y es que, el que viene, las palabras que vienen después de un es que, o de un pero, son pecado, sí, analízalo. Uh-huh. Todas las palabras que ponemos después de un pero, o de un es que, son pecado. ¿Por qué? Porque todas esas palabras que vienen después del es que y el pero, son justificaciones. Justificaciones para atacar a la gente, justificaciones para criticar, justificaciones para ampararnos por lo malo que hicimos. Por lo malo que hicimos. Nos estamos justificando, nos estamos amparando. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Ok? Entonces, enfrentamos una especie de desesperanza, de ansiedad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hasta después, eso no lo mira nadie cuando nosotros nos disculpamos con esa vocecita en la cabeza, cuando nosotros nos estamos justificando. Eso es algo de nosotros nada más, entre nosotros y la almohada. Donde no podemos dormir, donde se nos sube el azúcar, la presión y todo, y esto y lo otro. ¿Por qué?
porque dijimos lo que no debíamos de decir, porque actuamos de la manera que no debíamos de actuar. Y ahora el detalle es que dice uno, es que no puedo volver a pararme otra vez y decirle. O es que si le digo se me va a subir. Fíjate, ¿cómo te preocupa más? ¿Cómo le preocupa más a la gente, a uno mismo, su imagen ante la sociedad, que el arrepentirte, pedir perdón y entrar al cielo? Porque dice la Escritura, dice, no os engañéis, dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas, dice, Dios tampoco los perdonará a ustedes. O sea, a veces nos preocupa más la imagen que podemos llegar a tener delante de la sociedad que nuestra entrada al cielo. Sí. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale tu entrada al cielo? O sea, ¿cuánto vale nuestra entrada al cielo? Uno poder decir discúlpame, uno poder decir perdón, no debí de haber actuado de esa manera. ¿Qué dice este tremendo Zaqueo? Dice, si a alguien defraudé, dice, se lo devolveré 4 veces más. Le dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No era tanto que si lo regresaba o no, sino la actitud de reconocer que había hecho algo mal, y lo dijo delante de todos, lo dijo delante del público, ¿sí? Lo dijo delante de todos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener podamos llegar a tener ese sentimiento de arrepentirnos fácil, de reconocer nuestros errores, amén. Sí. El poder llegar y poder disculparnos, poder llegar a decir, ¿sabes qué? Oye, es que lo que pasa que la regué, estuvo mal lo que hice, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, el dejar de ser impulsivos, el dejar de ser... Y ya para terminar, ¿cuál es la solución a todo ese cambio de temperamento, a esos cambios de humor, ¿sí? Que estamos viendo? Eso es, podemos encontrar, por ejemplo, un Pedro. Podemos encontrar un Pedro que dice el Señor, le dice, ¿quién dices Pedro? ¿Quién dices que soy? No, pues eres el Cristo, Señor. Dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego le dice, tengo que ir a morir por los pecados de la humanidad. Y le dice a Pedro, cuídate, Señor, que eso no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. 5 minutos habían pasado, y al mismo Pedro que lo usa el Padre, lo estaba usando el enemigo. Judas Iscariote. Judas Iscariote le tocó ver los milagros, estuvo entre la gente, entre los escogidos, estaba bien contento con su vida y con Jesús, y en un segundo que él ve que no iba a obtener poder, que no iba a obtener el hueso que él quería, ahora sí que hablando sobre un gobierno, ¿sí? Sobre un título, un puesto público, ¿no? Cuando él miró que no iba a poder obtener eso, entonces cambia su humor y traiciona a Jesús. Vemos un Aitofel que cuando él mira que no iba a pasar más para arriba de consejero, que no iba a llegar más para arriba porque Aitofel era consejero de David, y vemos cómo de ser el mejor amigo de David, de ser el mejor, inclusive David dedica todo un salmo a Aitofel, a la traición de Aitofel. Dice, la mano con el que yo comía, con el que estaba ahí, me traicionó. Aitofel. Es el que aconseja a este tremendo Absalón de que se subleve al hijo de David y se hace el caos. Todo fue por Aitofel. Un joven que fue manipulado por una persona astuta. Cambios de humor, cambios de temperamento, que nos pueden llevar a hacer una locura en un segundo.
¿Cuántas veces no oímos en las noticias la frase, mi hijo no? Lo oímos mucho, muy seguido. ¿Por qué? Los cambios bruscos de temperamento, los cambios bruscos de temperatura. Las primeras veces es porque nos cambian el canal de la tele. La segunda vez es porque nos apagan el wifi. Y así va subiendo. Los cambios bruscos de temperamento, los cambios bruscos de humor, donde explotamos, donde actuamos de una manera que no deberemos de actuar. ¿Y cuál es la solución a todo esto? Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, porque habéis de vestir. No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En pocas palabras, si Dios te dio vida y si Dios te dio cuerpo, no vale más eso que un pedazo de frijoles o que un vaso de agua. La humanidad hasta ahorita han podido clonar a partir de células vivas, pero no han podido crear la vida desde cero, y mucho menos crear el alma, porque el alma se crea cuando ocurre la tricotomía que veíamos en teología una vez, cuando ocurre el encuentro, ¿sí? El que tiene para oídos oiga. Cuando ocurre el encuentro, ¿sí? Entonces es cuando se crea el alma. Sí. En ese momento. Entonces eso es algo que el hombre todavía no ha podido desarrollar. Sí. Con toda su ciencia, con todas sus cosas, no han podido hacer tampoco que el alma se quede en el cuerpo. Cuando el corazón deja de bombear sangre, el alma sale del cuerpo. Eso todavía no lo han podido solucionar. Entonces, dice, no es la vida más que la comida, sí, claro, y el cuerpo más que el vestido. No es más el cuerpo o la vida. Entonces, en Dios podemos encontrar la solución a todas nuestras ansiedades, a todas nuestras depresiones, a todos esos cambios de humor. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que Dios lo llena todo. Cuando Dios llena todo en tu vida, ya no ocupas más. Que sí, tenemos que salir a trabajar por la comida y tenemos que salir, pero sabes bien que son cosas secundarias. Sabes bien que son cosas pasajeras. Que dices, ¿sabes qué? Ahorita me voy a poner esta blusa, esta camisa, pero sabes bien que es algo temporal, porque allá arriba vas a tener una túnica que no se va a ensuciar, una túnica que no se va a arrugar. Entonces, el poder saber que vamos de paso por este planeta Tierra, que esto es solo temporal, que son cosas que van a suceder ahorita, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. No dice que no vamos a tener problemas, dice vas a tener, y vas a tener muchos, pero vas a encontrar que esos problemas son pasajeros, que esos problemas son solo temporales, ¿sí? Y que no van a quedar siempre, no van a quedar toda la vida. Así es. Solo van a ser mientras estés en este planeta Tierra. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, en Dios, en Jesús podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Él te libra del lazo, dice la Escritura, del lazo del cazador, de la peste destructora. Te libra de enfermedades, te libra de los biles que tienes que pagar a fin de mes. ¿O cuántos de aquí dicen, no, es que yo no alcancé a pagar? Hemos batallado, pero la mayoría hemos podido pagar esos biles. Sí, sí. De una u otra forma los hemos pagado. Ajá, sí. Entonces, o sea, ¿para qué la preocupación? Así es. ¿Para qué la ansiedad? ¿Para qué la depresión? Sí. Porque esos cambios de humor son cosas que traemos guardadas, que de repente salen a la luz.
nos hacen que cambiemos el temperamento, que en ese rato nos pongamos explosivos, cosas que guardamos dentro del corazón. Por eso dice la Escritura, guárdate de lo guardado de tu corazón. Y miramos el ejemplo de Saúl. No tuvo un problema, tuvo varios. Y no nomás con David, con un montón de gente, con sus propios hijos. Entonces, queremos que nuestros hijos sean fuertes. Seamos fuertes. Que no nos dominen las emociones ni el temperamento. Amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Bendiciones.